Buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia y es un espacio de diálogo, de comunicación virtual, en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. También puede seguirnos a través de https://www.youtube.com/tertulias_filociencia/videos. Y nuestras reuniones son todos los jueves en el horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Para quienes también quieran contactarnos, pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy, entonces, vamos a abordar el artículo titulado Aproximación a la filosofía de la química. Este es un artículo de divulgación que ha sido publicado en la revista Avances en Química, el tomo 6, la revista número 3, y entre las páginas 107 a 116 en el año 2011 se publicó este artículo, y el autor es el doctor Ricardo Contreras. Un poco sobre el doctor, pues específicamente él es doctor en química, postdoctor, y especialidad en química inorgánica y organométrica. Organometálica. Profesor titular de química en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Sus intereses de investigación incluyen química inorgánica, ciencia de materiales, catálisis, química bioinorgánica, materiales biomiméticos y química verde. El doctor Contreras fue elegido miembro de la Academia de Mérida, institución de investigación en ciencias, humanidades y arte. Este es como unas características generales, porque el doctor es una persona prolífica en producción de artículos sobre los cuales ustedes pueden buscar en la web. No sé si alguno de los colegas quiera ampliar, antes de que nos adentremos en la temática como tal, algún aspecto relevante que de pronto podríamos destacar aquí de la vida del doctor. Pues sí, pues además del trabajo académico que ha señalado Astrid, él ha publicado obras de divulgación científica entre las que se destacan El origen del color en la naturaleza, y otra que me parece muy interesante, El origen de los nombres de los elementos químicos. Ambos están orientados a facilitar la comprensión de conceptos químicos para un público más amplio. Él tiene una actitud que me parece muy valiosa, que se parece a nuestra actitud del canal, que es el querer hacer divulgación, en este caso de la química, y en el específico de hoy, de la filosofía de la química. Gracias. Camilo, ¿quieres o tienes algo adicional sobre las particularidades de nuestro autor? No, así de momento no, el tiempo no me ha dado esta semana. De acuerdo, no hay problema. Entonces, para ir poco a poco adentrándonos en este interesante artículo del que ustedes van a poder también deleitarse, pues en el texto encontramos unos elementos como que la química pues ha adquirido una alta preponderancia en la vida humana, razón por la cual es imperiosa la necesidad de reflexionar sobre los aspectos que integran su paradigma y sobre su autonomía frente a las demás ciencias fácticas.
El autor toma como punto de partida para justificar esta autonomía el marco conceptual derivado del sistema periódico de los elementos químicos. Así que pues en este artículo de divulgación ha realizado una exposición sistemática de este y otros aspectos que justifican y configuran una filosofía de la química, como mencionó Luis Francisco, como un área dentro de la filosofía de la ciencia que genera el espacio más idóneo para la reflexión sobre aspectos fundamentales conceptuales, metodológicos, lingüísticos, históricos y éticos de la química. Se exponen argumentos acerca de la necesidad de una filosofía de la química, sobre la importancia histórica de la filosofía atomista, sobre las concepciones de la materia, el flogisto y la influencia de los alquimistas hasta llegar al concepto de elemento químico y al sistema periódico. Adicionalmente, se plantea que dentro de la filosofía de la química cabe una reflexión de los aspectos bioéticos en los cuales la química tiene responsabilidad sobre el concepto de desarrollo sostenible y la química verde. Para las búsquedas que quieran hacer de su artículo, pueden utilizar palabras clave como química, filosofía de la ciencia, filosofía de la química, atomismo, tabla periódica, o el criterio de bioética. Entonces, para dar entonces paso a que nuestro colega Luis Francisco pueda hacernos una síntesis o una disertación donde luego podamos entre todos hacer comentarios, preguntas o algunas reflexiones que puedan ayudar a ampliar lo que el autor nos quiso plantear. Entonces, adelante, Luis Francisco. Muchas gracias, Astrid. Claro, tengo una responsabilidad moral en esta, sobre todo en esta sesión de la tertulia, habida cuenta que había enviado previamente un artículo que ya habíamos estudiado y fue por un error de clasificación de documentos. Y entonces, pues reitero mi presentación de excusas. Gracias a José Gersaín, quien nos lo hizo caer en cuenta. Hicimos rápidamente pues el cambio del artículo y enviamos de filosofía de la química, de ver la importancia de la filosofía de la química. Pues el autor nos dice que actualmente ya no se discute la importancia de la ciencia. Sus descubrimientos se suceden a un ritmo muy rápido y sus aplicaciones tecnológicas alcanzan éxitos cada vez más sorprendentes y de una profunda repercusión en la vida de todas las naciones. Esto es especialmente cierto para el caso de la química, pues esta interviene en casi todos los aspectos de la cotidianidad humana, en la salud, en la alimentación, la industria textil, las nuevas tecnologías, en el arte, el hogar, entre otros ámbitos, razón por la cual pues se viene produciendo un importante debate acerca del papel que desempeñará esta disciplina científica en el presente siglo. Esta discusión toma cada día más relevancia, especialmente si tomamos en cuenta la crisis medioambiental que se ha puesto de manifiesto con mayor intensidad en el último cuarto de siglo, en la parte final del siglo XX. Y lo que va del 21, caracterizada por los crecientes daños ocasionados en virtud de la transformación de los paisajes naturales en paisajes económicos y el distanciamiento que se viene produciendo entre la natural asociación del ser humano con respecto a la naturaleza. Y en ello los procesos de la industria química tienen, por supuesto, una gran participación. Ante este panorama y a sabiendas de que la química tiene una gran responsabilidad en la construcción de la antropósfera, se hace necesario hacer una abstracción filosófica sobre la química que englobe el estudio de sus bases fundamentales, sus métodos, su lenguaje y especialmente sus aspectos éticos. De allí, pues, la necesidad de una filosofía para la química,
como un espacio que sea propicio para la reflexión y el diálogo entre distintas disciplinas, de tal forma que se pueda comprender cada vez mejor cuál será la influencia de la química en el corto, mediano y largo plazo. En el artículo que se discute en el día de hoy, pues este pretende divulgar algunos de los aspectos más resaltantes y necesarios para hacer una aproximación a la filosofía de la química. Por supuesto, aquí no vamos a hacer ya una plena definición, sino son elementos que nos permiten podernos acercar a lo que puede ser una filosofía de la química. Examinemos entonces la necesidad que el autor señala acerca de la necesidad de una filosofía para la química. Desde la década de 1920, recordemos, el Círculo de Viena apostó por el desarrollo de una filosofía de la ciencia en diversos ámbitos académicos, donde se tomó conciencia sobre la necesidad de reflexionar sobre los conceptos, la clasificación y los métodos que se utilizan en las diferentes ciencias y su inexorable conexión de estas ciencias con la epistemología, es decir, con los procesos de cómo se produce el conocimiento científico en las distintas ciencias. Inicialmente, el proceso reflexivo comenzó abordando las ciencias físico-naturales, que en su momento las llamaron ciencias exactas, quizás por predominar en este grupo los físicos y los matemáticos, y se pasó muy rápidamente al resto de las ciencias físico-naturales, encargadas por definición del estudio de la naturaleza de las cosas y de los procesos que rodean la antropósfera. A partir del Círculo de Viena, dice el autor, la filosofía de la ciencia toma cuerpo y los estudiosos de la filosofía comienzan un proceso de sistematización de esta nueva área del conocimiento, comenzando por el estudio de los procesos de verificación y los criterios de demarcación, que sirven de espacio para que, por ejemplo, el filósofo de la ciencia Karl Popper proponga su propio modelo de contrastación de hipótesis denominado falsacionismo, basado en el modus tollendo-tollens, del cual hemos hablado muchas veces en las distintas tertulias y que se basa no en hacer verificación de teorías, sino de buscar justamente si una teoría falla en la explicación siquiera de uno de los casos que se pudieran abordar como casos límite de la explicación de una teoría y que su contrastación la diera como falsa. De esta manera, la filosofía de la ciencia comienza a trazar un camino independiente que se encuentra en la visión de paradigma científico que 30 años después, pues Thomas Kuhn plantea como un modelo muy popular para la descripción de las disciplinas científicas. Estamos hablando de la década de los años 60. Mucho más recientemente, cada una de las grandes disciplinas científicas va adoptando dentro de la filosofía su propio camino y se empieza a hablar de filosofía de la física, de la biología, de la psicología o de las ciencias sociales e incluso de una filosofía de la tecnología, pero queda pendiente el tema de una filosofía de la química. Uno de los primeros obstáculos a vencer para el establecimiento de una filosofía para la ciencia de la química se encontró en la idea de que la química podía ser reducida a la física, de modo que era suficiente desarrollar la filosofía de la física. Esto, bueno, pues es especialmente cierto si tomamos en cuenta el consenso alcanzado sobre que el siglo XX es el siglo de la física. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no necesariamente se puede hacer esta reducción y ahora más adelante lo examinaremos por qué. La discusión parte del supuesto de que la química, a diferencia de la física, no es necesariamente una ciencia autónoma en el sentido de que sus principios, leyes, teorías y métodos son los de la física. Entiéndase, por ejemplo, la mecánica cuántica, la estadística,
la mecánica estadística, me refiero, la termodinámica, porque de todas maneras esos componentes de la física también afectan la química. Sin embargo, esto puede ser rebatido si tomamos como punto de partida en la construcción de criterios autonómicos para la química, la ley de la conservación de la masa, las teorías del ácido-base o las propiedades periódicas derivadas de la tabla periódica de los elementos químicos, todo lo cual ha permitido predecir y justificar la naturaleza y el comportamiento de muchas sustancias químicas, lo cual aquí le da un carácter de particularidad y especificidad a ciertos problemas ontológicos que son propios de la química. Otro de los problemas para el establecimiento de una filosofía de la química es de tipo sociológico. Los químicos, a diferencia de los físicos, los biólogos o los matemáticos, no están muy familiarizados con los temas filosóficos. Esta dificultad se encuentra desde el principio en la formación de los químicos, pues en la mayoría de los programas de estudio de las carreras de química, la filosofía de la ciencia o no está presente o es una materia aislada que no llena las expectativas de los estudiantes de química y por lo tanto no les ayuda a desarrollar el gusto por esos temas una vez que llegan a establecerse como investigadores o docentes. Pero bueno, esto también lo hemos percibido, por ejemplo, en estudiantes de matemática. Y que a veces simplemente se encierran en el proceso matemático y no tienen la posibilidad de hacer reflexión filosófica sobre la matemática. También en el campo de los físicos también se encuentra esto. Ahora bien, si partimos del presupuesto de que el tema de la autonomía de la química puede resolverse tomando como base las propiedades periódicas y de que el problema que se le plantea a los químicos es el estudio de los temas filosóficos, es un desafío que puede resolverse desde las propias cátedras universitarias. Podemos concluir que están dadas las condiciones para el establecimiento de una filosofía de la química. Esto es especialmente cierto si tomamos como ejemplo a investigadores y escritores que se han convertido en pioneros en el área, como es el caso de Jaap van Brakel de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, Nikos Psarros de la Universidad de Leipzig en Alemania, o Eric Serri, que ya alguna vez aquí lo citamos, de la Universidad de California en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Este último académico es editor en jefe de la revista Foundation of Chemistry, de Fundamentos de Química, una revista que desde 1999 se ha planteado como objetivo fundamental tratar de proporcionar un foro interdisciplinario donde los químicos, bioquímicos, filósofos, historiadores, educadores y sociólogos interesados en cuestiones fundamentales pueden discutir los aspectos conceptuales y fundamentales que se relacionan con la química como una ciencia central. Dichos temas incluyen el papel autónomo de la química entre la física y la biología y la cuestión de la reducción de la química a la mecánica cuántica. Porque eso llevará a tener en cuenta lo siguiente. Hoy podemos hablar de química cuántica, donde hay ciertos fenómenos de la química que se pueden entender desde la perspectiva de la física cuántica y su propia aplicación como química cuántica. Otro entusiasta de la filosofía de la química es Joachim Schumer de la Universidad de Karlsruhe en Alemania, editor y jefe de la revista ILE, International Journal for Philosophy of Chemistry, revista internacional para la filosofía de la química, una publicación que desde 1995 se ha planteado como objetivo divulgar artículos frente a los problemas epistemológicos, metodológicos, fundamentales y ontológicos de la química y sus subcampos, las peculiaridades de la química y las relaciones con la tecnología
otros campos científicos y no científicos, cuestiones estéticas, éticas y ambientales de la química, así como las facetas filosóficas, la historia, la sociología, la lingüística y la educación en el campo de la química. Bajo estas premisas queda clara la factibilidad o la posibilidad de una filosofía para la química que toma como punto de partida el estudio de sus bases teóricas, metodológicas, experimentales, lingüísticas, sociológicas y éticas. Y sería mejor decirlo, en su carácter bioético, así como la reflexión sobre su clasificación y las diversas áreas de competencia de los químicos. Para ello, entonces, vamos a examinar lo siguiente. Hay un proceso histórico del pensamiento humano sobre aquello que después se convertiría en lo que es hoy la química. Miremos así. Para analizar estos antecedentes, miremos una filosofía que viene desde la antigua Grecia, que es la filosofía atomista. Para ello debemos referirnos en primer lugar a Demócrito de Abdera, quien vivió en Tracia entre el 460 y el 370 antes de nuestra era, dirían algunos, antes de Jesucristo dirían otros. Él fue discípulo de Leucipo, el más longevo de los filósofos presocráticos, el cual, de acuerdo con la tradición, es el primero en pensar en la existencia de una sola razón de ser para las cosas, es decir, un único principio indivisible del cual estarían compuestas todas las cosas, los objetos, tanto animados como inanimados, y el átomo. Esta apuesta, vamos a mirar, por una causa unívoca de las cosas, le da a Demócrito un estatus especial en el concierto de los filósofos presocráticos reconocido por el propio Aristóteles, que años más tarde diría de él, no solo parece haber pensado cuidadosamente en todos los problemas, sino haberse distinguido del resto de filósofos por su método. Y además, añadió Aristóteles, los argumentos de Demócrito son apropiados a su tema y derivados del conocimiento de la naturaleza. Bien, pues los principios que establece Demócrito para explicar el universo se basan en la eterna cuestión de lo lleno frente a lo vacío, que son conceptos básicos que permiten que el intelecto humano de cualquier ser humano pueda discernirlo. Esto, en otras palabras, es el ser y el no ser. En consecuencia, el nacimiento y la muerte aparente de los objetos de los cuales se compone el universo, pues tienen que ser explicados, como ya lo había señalado en Empédocles, que es anterior del 482 al 430 antes de nuestra era o de Jesucristo, considerándolos como combinaciones fortuitas de una multiplicidad de elementos que son los únicos que merecen existir. Para explicar esto es necesario recurrir a una brillante conjetura, que estos elementos o únicas realidades verdaderas eran unos cuerpos sólidos muy pequeños, tan pequeños que no podían ser considerados por los sentidos, no se podían ver, que chocan entre sí y que se rechazan en un movimiento incesante. Observen que aquí tenemos una hipótesis bien interesante, que esa conjetura finalmente, más de 22, 23 siglos después, queda bastante clara con respecto a qué sucede con la estructura básica de la materia. A estas especies se le denominó atomoi, que es una expresión del griego que significa indivisibles. Y así, de esta manera, se les asignó una serie de atributos y características
que especiales como que eran las partículas más pequeñas o fundamentales de la materia, sólidas, duras e indestructibles, las cuales solo difieren en su tamaño, forma y posición. Ahorita de alguna manera me hizo acordar esto de las mónadas de Leibniz, pero bueno, eso es otra cosa. Los átomos vendrían a ser elementos cuyas determinaciones generales son geométricas y por lo tanto cuantitativas. Se mueven en el vacío, que sería el lugar donde ocurrirían los cambios y no simplemente la nada. Los átomos son eternos en esta filosofía griega y son incausados, es decir, no tienen origen, porque son lo primero a partir de lo cual las cosas tienen su existencia. Pero esa eternidad está ligada al movimiento que se efectúa de un modo tan mecánico, con riguroso encadenamiento causa-efecto, que no es simple azar, pues todo acontece por una razón o por una necesidad. Demócrito avanza señalando que, como debe existir un vacío entre átomo y átomo cuando se suman para formar las cosas, estos podrían moverse y estarían obligados a establecer relaciones entre sí. Esto es, tendrían una tendencia a enlazarse. Observen ustedes en esto que ya hay, llamémoslo así, unas pequeñas larvas conceptuales de lo que podría ser el enlace químico, aunque no se llame así en esa época. Estos átomos tendrían relaciones precisas de tamaño y forma. Algunos serían más rugosos y otros más lisos, con lo cual se vendrían a explicar los diversos órdenes o clases de las cosas que se ordenarían según su textura, color, sabor, olor y todo ello como consecuencia de las posibilidades que tendrían los átomos de combinarse y de enlazarse. A mí me parece fascinante esto cuando estamos examinando este elemento histórico, porque pensando en las herramientas que tenían los hombres de hace más de 2200 años, poder hacer una una imaginación o un lanzamiento de ideas sobre lo que pudiera ser la base de la materia, estas ideas son bastante sofisticadas para el momento. Hoy seguramente nos parecen muy precarias por todo lo que sabemos, pero para esa época es algo majestuoso, me parece a mí, desde el punto de vista de los logros del pensamiento. Históricamente, el atomismo fue perdiendo terreno en la propia Grecia frente a la teoría de los 4 elementos, a la cual pues Aristóteles le añadió un quinto elemento, el éter. Aunque en Aristóteles podemos encontrar un principio similar al del átomo, que él lo denomina los mínimos o mínimas partes. El modelo aristotélico plantea inequívocamente que todas las cosas se pueden reducir a 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Este modelo, obviamente asumido por el escolasticismo durante la Edad Media, se impuso durante gran parte de este periodo de la Edad Media. Sin embargo, durante tal parte de la historia, la idea de átomo se conservó y se constituyó en lo que de manera general se llamó el atomismo, el cual permaneció prácticamente sin ningún cambio, sino tal como lo habían señalado los griegos, específicamente Demócrito, hasta el siglo XIX. De acuerdo con el atomismo clásico, un átomo no puede dividirse más. Esta cualidad viene a ser la base fundamental del atomismo, pues para que sea consistente la propuesta, el átomo debe ser el fin último por debajo del cual no hay otra cosa. Ahora bien, lo curioso es que esta característica del átomo se ha llegado a extrapolar y como consecuencia se ha planteado átomos físicos, átomos mentales, átomos psíquicos, átomos sociales, átomos metafísicos, átomos lógicos, entre otros. Que a propósito, aquí hicimos toda una exposición sobre el atomismo lógico que permitió pues todo el desarrollo de la lógica en el sentido de Frege,
Russell Wittgenstein para el desarrollo posterior de la lógica matemática y la lógica sentencial. En el atomismo moderno, vale decirlo, pues hay una concepción que es eminentemente física. Sabemos que el átomo sí es divisible hoy, pero en la concepción que hoy tenemos, pues es habida cuenta porque hemos tenido la posibilidad de interactuar, manipular, interferir sobre eso que aparentemente era indivisible. Pero el modelo más general sigue siendo válido y por lo tanto se habla de atomismo como un símil de las teorías atómicas. Esto tiene especial sentido si se toma en cuenta las palabras del físico Richard Feynman, que vivió entre 1918 y 1988, que sobre el atomismo señaló en una de sus famosas conferencias en el Instituto Tecnológico de California. Él decía que por si un cataclismo resultaran destruidos todos los conocimientos científicos y solo una frase pudiera pasar a las generaciones siguientes, ¿qué sentencia contendría el máximo de información en el mínimo de palabras? Y decía, yo creo que es la hipótesis atómica o el hecho atómico o como quieran llamarlo, según la cual todas las cosas están hechas de átomos, de pequeñas partículas indivisibles que se encuentran en perpetuo movimiento y que se atraen entre sí cuando se sitúan a corta distancia, pero que se repelen si se intentan introducir la una en la otra. Solo con que se utilice un poco de imaginación y de reflexión, esta frase pues se verá contenida en una enorme cantidad de información que se tiene sobre el mundo. Y aquí entonces volvemos a valorar los planteamientos de las hipótesis de Demócrito. Yo lo veo supremamente valioso. Ahora miremos en la Edad Media. Este es un tema muy importante y muy interesante a mi juicio que vamos a examinar en este momento. La influencia filosófica de los alquimistas. A pesar de que los alquimistas, como buenos seguidores de las doctrinas herméticas, es decir, de las doctrinas místicas, esotéricas de la relación del alma con Dios, basaron mucho de su trabajo en el manejo de los 4 elementos aristotélicos, que dijimos el agua, el fuego, la tierra y el aire. Es interesante encontrar que operaban sobre la base de un sistema corpuscular de la materia e iban más allá de la pura búsqueda de la piedra filosofal. Muchos alquimistas estaban conscientes de que a través de sus operaciones, el manejo de diversas sustancias animadas e inanimadas, o mejor, orgánicas e inorgánicas, podrían contribuir con el desarrollo humano. Esto es especialmente cierto si tomamos en cuenta que muchos alquimistas practicaron la medicina, por lo cual el propio Teofastro Paracelso, que vivió entre 1493 y 1541, exclamó o dijo, el propósito de la alquimia no es, como se dice, hacer oro y plata, que era lo que el vulgo conocía, sino, en este caso, hacer arcanos dirigidos contra las enfermedades, es decir, entidades que permitieran enfrentar la enfermedad y generar salud, como es el resultado también es la base. Era la conclusión que él hacía. En este mismo orden de ideas, Roger Bacon, que vivió un poco antes, 1214-1294, en su Opus Tertium, destaca la importancia social de la alquimia, señalando que esta ciencia, la alquimia operativa, es mucho más importante que todas las que le han precedido, pues permite adquirir ventajas no solo por lo que proporciona plata, metal y una gran cantidad de otras cosas útiles para el Estado, sino que también enseña a prolongar la vida humana tanto como lo permitan las leyes naturales. Y aquí es donde vale decir que hay una enseñanza adicional,
que yo me permito compartirles a ustedes. Porque es que hay unos fundamentos espirituales en la alquimia. Las enseñanzas espirituales de los alquimistas medievales y de inicios de la modernidad combinaban la filosofía, la religión y el misticismo con la experimentación científica, más allá de la búsqueda de la piedra filosofal para la transmutación de los metales en oro, que era el objetivo principal desde el punto de vista física de la alquimia, y que tenía un profundo también enfoque espiritual detrás de ese enfoque físico. Los alquimistas creían que mediante sus experimentos podrían purificar no solo la materia, sino también el alma humana. ¿En qué sentido? De que el proceso de purificación del alma humana haría que el alma, con su conciencia, pudiera entrar en contacto con la conciencia de Dios y formar una unidad. Aquí vamos a observar algunos aspectos que me parecen que es importante tener en cuenta en estas enseñanzas de tipo espiritual dentro de la alquimia. Está la transformación interna y la purificación. Los alquimistas buscaban alcanzar una purificación del espíritu, así como el trabajar con los metales y con las distintas materias, buscaban procesos de purificación, de decantación de esos materiales. Así buscaban a través de ello una purificación de su espíritu para que es realmente una purificación de su alma para entrar en contacto con el espíritu, es decir, con la conciencia divina. Y esto es similar a la transmutación de los metales. Consideraban que sus prácticas les llevarían a una forma de iluminación espiritual o unión con lo divino, donde la gran obra externa, que era la transmutación del plomo en oro, llamémoslo así, era un reflejo de la gran obra interna, la transformación del plomo del alma cotidiana en el oro del alma unida a Dios. Otro elemento era la unión de los opuestos, inspirados en el principio de dualidad y el equilibrio de la naturaleza, pues creían en la reconciliación de los opuestos, como el sol y la luna, lo masculino y el femenino, la materia y el espíritu. Esta enseñanza se consideraba esencial para alcanzar la comprensión profunda de la unidad del universo. Por supuesto, otro componente pues es el hermetismo y el conocimiento secreto. La alquimia estaba influenciada por el hermetismo, una tradición filosófica y espiritual basada en los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, que se supone es un filósofo que vivió en Egipto. Este enfoque promovía la idea de que el conocimiento del universo y de Dios estaba oculto y no solo era accesible a través de la revelación y la experiencia directa, sino también a través de la razón o del dogma. Y la alquimia, pues, era un camino que permitía hacer esa experiencia. También otro componente es que el ser humano, el hombre, con su alma, es un microcosmos. Y ahí se relaciona el microcosmos con el macrocosmos. Los alquimistas veían al ser humano como un microcosmos, un reflejo del universo o macrocosmos. Esta visión impulsaba la idea de que al comprender y transformar su propio ser, transformando la materia, el alquimista comprendía y afectaba el orden cósmico, en esa relación entre lo pequeño con lo magno. Y lo otro, pues, la inmortalidad y la trascendencia. Algunos alquimistas buscaban el elixir de la vida, una sustancia que en teoría otorgaría la inmortalidad, pero muchos se equivocaron al pensar que era una inmortalidad del cuerpo físico. Y aquí se estaba hablando principalmente de la inmortalidad del alma, al entrar en contacto con la conciencia divina. Sin embargo, este elixir también era visto simbólicamente como un proceso de trascendencia y redención espiritual, indudablemente. Estos principios codificados en textos complejos y simbólicos y las prácticas espirituales que los acompañaban a los experimentos alquímicos pretendían guiar a los practicantes hacia una realización espiritual completa, logrando un estado de armonía con las leyes divinas y naturales. Como ustedes se pueden dar cuenta, estos alquimistas medievales
hicieron una combinatoria que después, con el desarrollo de la ciencia moderna, la parte espiritual quedó separada y solamente quedaron trabajando sobre los aspectos materiales que originalmente tenía la alquimia. Bueno, dice el autor que lamentablemente dentro del grupo de los alquimistas había muchos charlatanes, embaucadores profesionales y personas de dudosa reputación, responsables de la leyenda negra, que sobre ellos se ha venido extendiendo a lo largo de la historia y que ha contribuido al desarrollo de toda una mitología, la cual ha servido para alimentar la gran cantidad de libros de escritores de misterio y ciencia ficción con los cuales se han hecho a los alquimistas protagonistas de novelas y películas. Sin embargo, dice el autor, debemos señalar que los alquimistas y el esfuerzo que hicieron en el trabajo de manejar las sustancias de la naturaleza se ven reivindicados por un grupo de pensadores, muchos filósofos, otros médicos y los otros también teólogos que fueron al mismo tiempo alquimistas y realizaron importantes observaciones experimentales que sirvieron de una base empírica para muchos de los que hicieron posteriormente descubrimientos que dieron paso a la química. Y ese es un proceso bien interesante para entender. Los alquimistas encuentran deleite en el laboratorio, que ponen los dedos entre los carbones, el sulaque, que es una pasta hecha con estopa, cal, aceite y escorias o vidrios molidos, y el estiércol, no en anillos de oro, que disfrutan ocupándose del fuego y aprendiendo los pasos del conocimiento alquímico. De esta clase de conocimientos son la destilación, la resolución, la putrefacción, la extracción, la calcinación, la reverberación, la sublimación, la fijación, la separación, la reducción, la coagulación, la disolución, la tintura y otros semejantes. Observen ustedes que cuando estamos hablando de todos estos procesos a los que se dedicaban los alquimistas, estamos hablando de unos procesos de transformaciones de la materia, por lo que fuera, pero lo hacían de acuerdo con lo que en ese momento podían manejar. Esta preferencia por la experimentación en la alquimia es consecuencia de varios factores, entre los que podemos señalar la influencia de la ciencia árabe, que irrumpe en Europa desde el Califato de Córdoba, en la península ibérica, y por el otro lado la fundación de las universidades medievales. Recordemos, la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, la Universidad de Oxford, y después la Universidad de Padua, la Universidad de Salerno, las dos en la península itálica, la Universidad de Orleans en Francia y la Universidad de Cambridge también en la Gran Bretaña. Bolonia pues fue en Italia, París en Francia y Oxford en la Gran Bretaña en su momento. Claro, en esas épocas no tenían esos nombres que estoy citando ahora. La figura más notable de este movimiento fue Roger Bacon, que ya hemos mencionado, que fue un monje franciscano de la Universidad de Oxford y un crítico de la ciencia contemplativa heredada del pensamiento griego, que busca la comprensión del ser y del carácter del ente a través de la pura reflexión o de la contemplación de los hechos de la naturaleza sin intervenir en ella a través de experimentos. Bacon, como antecesor del otro Bacon que vamos a ver más adelante, concluye que los verdaderos estudiosos deberían conocer la naturaleza a través de la experimentación, es decir, de la intervención del filósofo sobre la misma naturaleza. Más tarde, pues sería Galileo el que reivindique esta premisa, así como de los medicamentos, la alquimia y todas las cosas de los cielos o debajo de ellos. El propio Bacon desarrolló experimentos en el área de la óptica siguiendo la tradición de la ciencia árabe. Recordemos, estamos hablando aquí no de Francis, sino de Roger Bacon. Una de las mayores contribuciones de los alquimistas
fue la descripción y el manejo de distintas sustancias a las que ellos denominaron mercurios, sales y azufres, dentro de los cuales se encuentran varios ácidos minerales descritos por primera vez por el franciscano Vital Dufour, que vivió entre 1260 y 1327. Y el alcohol preparado por la destilación de los vinos y las cervezas, descrito por un oscuro personaje solo conocido como el Magister Salernus, quien falleció en 1167. Debió ser algún alquimista que vivía en la ciudad de Salerno, en lo que hoy es Italia. Para los alquimistas, los constituyentes de las cosas se podían separar mediante el calor, con lo que el espíritu del cuerpo material escapaba como un vapor que se podía condensar a veces en forma líquida. El mercurio ocupaba un lugar especial, pues era el único metal que podía ser destilado produciendo un espíritu aislable. Sobre el mercurio, las sales y los azufres, los alquimistas señalaron en su momento cosas como las siguientes. El azufre tiene dos aspectos que aparentemente se contradicen. Como causa que da forma, determina primero la cristalización de la materia o cuerpo que se ha de transformar y por lo tanto también su fragilidad y su dureza. Así se muestra como obstáculo a la purificación. Y mientras no se diluye por completo la cristalización de la materia, no se manifiesta el azufre como una causa creadora de la nueva forma noble. La disolución es provocada por el mercurio, por tanto, al principio este actúa como el azufre, al arrebatarle la materia para ofrecerle después a él como materia nueva ilimitadamente dúctil. El azufre determina la calcinación, el mercurio la evaporación, la sal es ceniza que queda y que sirve para retener el espíritu volátil de las cosas. Observen ustedes que ya aquí esto que decían los alquimistas estaba hablando de unos procesos químicos y esto nos va llevando, yo les invito a que lo reflexionemos, el carácter ontológico de la química. En ese carácter ontológico tenemos que pensar cuál es el objeto de conocimiento de la ciencia química. Ya aquí nos van dando algunos elementos para entender cuál es ese objeto de conocimiento. Y dice el autor, como se puede observar, la naturaleza del lenguaje utilizado por los alquimistas para describir las conclusiones de sus observaciones experimentales es de una variedad y riqueza tal que será apropiado posteriormente por la química. Obviamente dándole un nuevo sentido en un proceso que Thomas Kuhn llama inconmensurabilidad, que es hacer algo incomparable, un elemento con otro. Esto es, el nuevo paradigma toma elementos del lenguaje del antiguo paradigma, pero hace que entre uno y otro no haya posibilidad de comparación, pero les da toda una nueva identidad conceptual. Esto último tiene mucho sentido si consideramos que los alquimistas utilizaron símbolos para identificar cada una de las sustancias que estudiaron, un sistema que más adelante sentaría las bases lingüísticas para tratar el tema de los elementos químicos. Es efectivo, ustedes creo que dentro del artículo vieron que hay una serie de símbolos para denominar ciertas sustancias, ciertos cuerpos de la química. Bueno, de la alquimia, perdón. Entonces, mire, el autor ahora dice, pasemos de la alquimia, atravesando la idea del flogisto hasta llegar a la química. En el esfuerzo por reflexionar sobre la naturaleza de la materia animada e inanimada es necesario citar el modelo del flogisto. En 1669, Joaquín Becker, 1635-1682, quien era profesor de medicina en Mainz, Alemania, lo que hoy es Alemania, sugirió que las sustancias térreas sólidas contienen tres elementos constitutivos: la terra lápida, es decir, tierra fija; la terra mercurialis, o sea, la tierra fluida;
y la terra pinguis, o sea, la tierra oleácea, aceitosa, que equivale al azufre de los alquimistas. Becker sostuvo que todas las sustancias comburentes contenían esta terra pinguis o sulfurosa, que se desprendía cuando ocurría una combinación con otras terras en el proceso de combustión. En 1703, Georg Ernst Stahl, 1660-1734, quien fuera profesor de medicina en Halle, confirió a la terra pinguis de Becker el nombre de flogisto, definido como el principio sulfúreo que animaba el calor en una combustión. Un metal vendría a ser una combinación de cal y flogisto, que cuando era expuesto al calor del fuego liberaba el flogisto y quedaba como residuo la cal. Luego, el flogisto era un elemento esencial de todos los cuerpos combustibles, aceites, grasas, maderas, carbón y otros combustibles que contenían cantidades de flogisto muy grandes. Observen que el concepto aquí flogisto es un supuesto, es un concepto hipotético que se señala como el generador de la temperatura. Según esto, cuando un cuerpo era quemado, el flogisto pasaba a la atmósfera o a cualquier otro cuerpo capaz de combinarse con él. Este modelo dominó por algún tiempo entre los siglos XVII y XVIII, hasta que varias inteligencias inquietas empezaron a experimentar con los gases y la combustión y se dieron cuenta de que el modelo del flogisto fallaba, pues resultó que algunas sustancias al ser calentadas no perdían peso, sino que aumentaban. Esta observación se convirtió en la anomalía que terminó por derribar el paradigma de la teoría del flogisto. En la transición, dice el autor, desde la alquimia, pasando por el flogisto y hasta llegar a la química como una ciencia normal, se encuentra entonces el trabajo de Robert Boyle, que es un filósofo de la naturaleza que vivió entre 1627 y 1691, el cual en su obra El químico escéptico formuló la definición moderna de un elemento como una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples, y argumentó la necesidad de la experimentación empírica, así como la necesidad de comunicar los conocimientos científicos como elementos necesarios para llegar a un método científico. Y van a decir que Boyle es muy importante dentro de la actividad de la experimentación de la naturaleza en el siglo XVII. Hizo parte de este grupo de filósofos de la naturaleza ingleses. Boyle ayudó a fundar la Royal Society, que fue constituida en 1662, siguiendo el espíritu de Sir Francis Bacon, que vivió entre 1561 y 1626, quien en su utopía tecnológica de la Nueva Atlántida planteaba la importancia de crear espacios como academias o sociedades científicas, que él denominó la Casa de Salomón en su obra La Nueva Atlántida, las cuales vienen a ocupar el papel preponderante para el desarrollo científico. Y en la Nueva Atlántida, decía Bacon, habréis de saber, mis queridos amigos, que entre los excelentes actos de aquel rey hubo uno que sobresale de todos los demás. Tal era la fundación e institución de una orden o sociedad que nosotros llamamos Casa de Salomón, la asociación más noble, según creemos, que hay sobre la tierra y que es faro de este reino, de la Nueva Atlántida. Está dedicada al estudio de las obras y criaturas de Dios. A partir, siguiendo este proceso histórico, a partir de la obra de Boyle, se empiezan a suceder una serie de hechos sobresalientes que van configurando a la química como ya la vamos conociendo actualmente. Por una parte, tenemos a Antoine Laurent Lavoisier, 1743-1794, quien avanza sobre la comprensión de las reacciones químicas. Y aquí entonces observemos, ya aparece un elemento que va a ser parte de ese objeto de conocimiento de la química. En 1783, Lavoisier
anunció la renovación de la teoría química que había imperado. La esposa de Lavoisier, Marianne Pauls Lavoisier, quien era su colaboradora y asistente de laboratorio, celebró ceremonialmente el comienzo de la nueva química quemando los libros de Stahl, los que tenían que ver con el flogisto y otros partidarios del flogisto. Lavoisier estableció que la combustión y la calcinación involucraban la combinación química del comburente con el oxígeno, dado que el peso de los productos formados equivalía al peso de los materiales de partida. Esta premisa sirvió de inicio a la ley de la conservación de la materia. En su obra Elementos de Química de 1789, Lavoisier enumeró 23 sustancias elementales, partiendo de la obra de Lavoisier, pues en John Dalton, que vivió entre 1766 y 1844, desarrolló una teoría atómica que ya toma distancia de la antigua teoría atómica de Demócrito, la cual establecía que, y ahí examinemos eso, para comparar con lo que había dicho ya Demócrito, y esto nos permitirá, si seguimos la lógica de esta disertación, cómo es que se va configurando el objeto de conocimiento, la ontología de la ciencia de la química actualmente. Decía Dalton, solo imaginando que la materia esté constituida por pequeñas unidades, los átomos, se puede explicar por qué cuando dos elementos reaccionan dando lugar a un compuesto, aquí viene ya la idea de compuesto, sus pesos se mantienen en una relación fija y sobre todo se puede explicar por qué si un peso constante de un elemento puede reaccionar con pesos variables de otro, dando en este caso compuestos diferentes. La relación entre estos pesos variables es un número entero. Si la materia fuera continua, no habría ningún motivo por la cual la relación no pudiera ser un número cualquiera, no necesariamente entero. Observemos que este planteamiento de Dalton es supremamente fascinante, porque le da un carácter de discreción, o sea, un carácter discreto a la materia, lo cual implicaría la necesidad de unas unidades básicas, es decir, unas unidades indivisibles, es decir, los átomos. Por su parte, entonces, Amadeo Avogadro, Amadeo el Conde de Avogadro, analizó las relaciones entre las uniones de los átomos a las cuales se les llamó moléculas y las condiciones de temperatura y la presión, postulando sus relaciones en forma de leyes. En esta primera línea, Joseph Louis Proust, que vivió entre 1754 y 1826, quien prestaba mucha atención en purificar con cuidado los productos de sus experimentos, propone la ley de las proporciones constantes derivados de las reacciones, que eran reacciones químicas, aunque en ese momento no se llamaban así. La contribución de estos otros pensadores científicos de la naciente química fueron configurando las bases del paradigma de lo que será denominado en adelante química, un nombre derivado de la palabra quimia, con la cual el médico, poeta y alquimista Andreas Libavius, 1550-1616, quería separar los procesos prácticos desarrollados en los laboratorios o gabinetes de trabajo de los ejercicios puramente esotéricos, es decir, de los ejercicios místicos, espirituales, herméticos de la alquimia. Siguiendo este esquema, Libavius escribió lo que probablemente sería el primer libro de química, su Alquimia de 1597, que ha sido descrito como la primera forma didáctica y útil del libro de texto en la historia de la química. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos ir acercándonos a pensar cuál es el objeto de conocimiento de la química a partir de esto que hemos descrito. Y podemos decir que la química es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, su composición y los cambios que experimenta en diferentes condiciones. Su objeto de estudio abarca desde los átomos y moléculas
que forman todas las sustancias hasta las reacciones químicas y energéticas que estas sustancias pueden experimentar. Miremos algunos detalles de este objeto de estudio de la química. Miremos lo de la estructura de la materia. La química examina cómo se organizan los átomos en moléculas y cómo las diferentes estructuras atómicas y moleculares determinan las propiedades físicas y químicas de las sustancias. Esto incluye el estudio de enlaces químicos. Entiéndase, formas de enlaces que no son semejantes, sino que tienen sus diferencias, como los enlaces covalentes, los enlaces iónicos y los enlaces metálicos. Las interacciones intermoleculares, cuando tenemos bastantes moléculas de gran tamaño, y las estructuras cristalinas o amorfas en los sólidos. Otros elementos como propiedades de la materia son también objeto de la química y estudia tanto las propiedades físicas como el punto de fusión, punto de ebullición, la densidad y la conductividad en este sentido de la electricidad, como propiedades químicas. También la reactividad, la acidez, la basicidad y la oxidación, características que son propias de las distintas sustancias. Estas características determinan cómo las sustancias se comportan y también cómo se pueden combinar. Cambios en los procesos materiales, en las estructuras y en las reacciones químicas. Estos cambios o reacciones químicas es el aspecto central de la química, que es estudiar las reacciones que son las transformaciones en las que las sustancias se convierten en nuevas sustancias mediante la reordenación de los átomos por la transformación de los enlaces de unas sustancias con respecto a otras, en un proceso de interacción entre las mismas. Esto implica el estudio de procesos de síntesis, descomposición, combustión y reacciones de reducción, entre otros, así como la energía involucrada en cada proceso, que puede ser de liberación de energía, tanto termoquímica o de movimiento, como cinética química. Tenemos otro componente de los estudios de los procesos de la materia que dentro de esta caracterización del objeto de la química, que son las aplicaciones y síntesis de los nuevos materiales. Esto ya es un asunto supremamente contemporáneo. La química se enfoca también en desarrollar nuevas sustancias y materiales con propiedades específicas, como en el caso de los polímeros, los materiales de construcción avanzados, los fármacos y combustibles para aplicarlos en la medicina, en la tecnología, industria y en la agricultura. Y pues un último elemento de lo que sería el objeto de la química de investigación es la interacción de la materia con la energía. Y esto incluye el estudio de cómo las sustancias responden a la energía, ya sea en forma de luz, o sea, química cuántica y espectroscopía, al calor, es decir, la termoquímica, y la electricidad, es decir, la electroquímica, o también entendida como radiación. Entendido esto, vemos en esta secuencia que hemos venido haciendo en la descripción, cómo es que sí es importante ver la necesidad de una filosofía de la química. Y eso que hasta el momento no hemos entrado en otro proceso que fue significante en el siglo XIX, que fue la constitución de la tabla periódica de los elementos. Voy a tratar de ser rápido para poder terminar, pero que con esto quede bien plasmado la naturaleza de la ciencia química y ver la necesidad también de hacer una filosofía de la química, una reflexión sobre una reflexión filosófica sobre la naturaleza de la ciencia química. La importancia desde un punto de vista epistemológico de la tabla periódica de los elementos químicos es indiscutible, pues adicionalmente constituye una de las bases fundamentales de la matriz disciplinaria del paradigma de la química. Sobre la importancia paradigmática de la tabla periódica, el filósofo de la química Eric Serry, que ya hemos mencionado, ha dicho: la tabla periódica de los elementos es uno de los íconos más poderosos de la ciencia, un documento único que captura la esencia de la química en un patrón elegante. De hecho, nada parecido existe en biología o en la física o en cualquier otra rama de las ciencias. Uno ve las tablas periódicas en todas partes, en los laboratorios industriales, en los talleres, en los laboratorios académicos, en las aulas y por supuesto en las salas de conferencia. Entonces, esto nos permite entender
cómo es que se vino dando este proceso. Miremos que en 1869 se había llegado un momento propicio para que Dmitri Mendeleev, que vivió entre 1834 y 1907, propusiera el sistema periódico de los elementos en una forma de tabla periódica, tal y como ha llegado hasta nuestros días. Mendeleev descubrió los patrones de las propiedades de los pesos atómicos de los gases halógenos y algunos metales alcalinos. Las similitudes en las series como las del cloro, el potasio y el calcio, o el yodo, el cesio y el bario, organizando los elementos de acuerdo con sus características físico-químicas y en orden ascendente de peso atómico. Sin embargo, nadie había determinado aún definitivamente algunos pesos atómicos, lo que causó algunos errores en la elaboración de las primeras tablas. Mendeleev descubrió que tenía que reubicar 17 elementos de acuerdo con sus propiedades e ignorar los pesos atómicos previamente señalados. Además, dejó sitios indicados para otros posibles nuevos elementos, ya que ninguno de los que se había descubierto hasta el momento se justificaba adecuadamente para las propiedades asignadas a esos espacios que pudieran cubrir esa parte de la tabla periódica. Es decir, que se suponía que debiera existir un elemento que debiera ser ubicado en esa parte de la tabla, pero que todavía no se conocía. De este modo, predijo la existencia de nuevos elementos tales como el aluminio, el boro, el silicio, para un total de 10 elementos, de los cuales 7 fueron confirmados en el corto y mediano plazo. La tabla periódica de los elementos químicos llenó el camino para el desarrollo de los mayores avances en la teoría y en la práctica de la química. Por ejemplo, Linus Pauling, que vivió entre 1901 y 1994, en la primera mitad del siglo XX, empleará la mecánica cuántica para conceptualizar las estructuras subatómicas sobre la base del sistema de la tabla periódica. Este y otros postulados que correlacionan la tabla periódica con las propiedades físico-químicas de los elementos y el enlace químico permitirían mejorar el control de los procesos químicos y repercutirían para mejorar el control de los procesos químicos en un aumento de la capacidad de diseñar nuevos compuestos. Y en eso el siglo XX ha sido genial porque ha permitido la constitución de nuevos componentes químicos y de hecho en el laboratorio la producción de nuevos elementos químicos que no existían naturalmente en el mundo, en el universo, pero que teóricamente se pudieron prever y se han producido en laboratorio. Bueno, por otro lado, la tabla periódica efectivamente predijo la posibilidad de toda una serie de elementos, dando inicio a una carrera en medio de la cual se desarrollaron importantes contribuciones a la tecnología química. En tal sentido, se puede destacar los aportes de Clemens Winkler con la aparición del germanio, Carl Ernst Klaus con el rutenio, la investigadora polaca, francesa, Marie Curie con el radio y el polonio, Marguerite Perret con el francio, para señalar, pues por lo pronto algunos, dice el autor. La mención especial que se merece señalar aquí es el descubrimiento de los elementos transuránicos, creados experimentalmente por el grupo de Glenn Seaborg, que vivió entre 1912 y 1999, que es el descubridor de los elementos con número atómico superior a 93. O sea, los que tienen mayor peso que el uranio. Y el Instituto Ruso de Investigación Nuclear, Dubna, encabezado por Yuri Oganessian, fueron descubridores de los elementos con un número atómico superior al 113. ¿Será esta la capacidad para predecir la predictibilidad, la existencia de nuevos elementos químicos y sus propiedades, sumando a la necesidad de determinar un espacio para los gases nobles, para las tierras raras, las que componen
componen el resto de los componentes de la tabla periódica, y también que ponen de manifiesto la importancia de las ideas de Mendeleev y le confieren a la tabla periódica un lugar preponderante en la filosofía de la química, que obviamente propicia un debate adecuado para esta nueva área de la filosofía de la ciencia. Con todo esto que hemos visto, pues obviamente se desprende una serie de responsabilidades y de reflexiones, y es que al ir desarrollando la tecnología dentro de la ciencia de la química que facilita la generación de nuevas sustancias, de nuevos componentes, de nuevos elementos químicos, y con ello pues vinculado todo el proceso del desarrollo de la economía, porque vemos nuevamente aquí la vinculación entre el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de la economía. Se ha generado una serie de procesos dentro del planeta que llevan a que se han producido cierto tipo de sustancias que han generado ciertas anomalías en los procesos cíclicos del planeta. Y eso lleva entonces a una serie de reflexiones y de preguntas sobre cuáles son los límites y posibilidades de el comportamiento de tanto de los laboratorios como de las universidades, como de las empresas que trabajan con la química. Y en ese sentido, ¿qué reflexiones desde el punto de vista ético y bioético deben tenerse en cuenta con el propósito de darle un sentido ecuánime al desarrollo de la química, con todo su potencial de saber, de conocimiento y de transformaciones con la tecnoquímica? Ese sería, digamos, como el aspecto general. Yo lo dejo allí para darle la posibilidad de que ustedes puedan participar de la mejor manera. Les agradezco su atención. Excelente toda esta disertación que hace el autor de este texto y muy clara la forma como lo has presentado, Francisco. Creo que esto va a ser muy útil para las personas que interesados no solo en la filosofía de la ciencia, sino en la filosofía de la química, por toda la cantidad de datos, de información tan interesante que hay en este documento. Hay algo que el texto a mí me genera como, no sé si como reflexión, como pregunta, en fin, y es los desarrollos de la alquimia que fueron tan importantes en cierto momento en la historia del pensamiento científico, han seguido actualmente teniendo algún desarrollo, porque eso no pudo haber desaparecido. Pues tu pregunta es muy interesante. En Francia, he conocido que en el siglo XX han habido personajes que siguen con las ideas de los conocimientos de los viejos alquimistas, pero ya con todos los aportes del desarrollo tecnológico y por supuesto con todo el contenido espiritual que tiene la tradición hermética del el hallazgo de la piedra filosofal y el desarrollo de las transformaciones de las sustancias y con ello la transformación del alma. Por supuesto, hay otras escuelas de alquimia donde ya no se utilizan tanto las sustancias, sino formas de pensamiento y formas de sentimiento, donde el laboratorio del ser es la propia persona y se hacen experimentos alquímicos a través de cierto tipo de meditaciones, oraciones que permiten la transformación del plomo, de la grosería del alma, en el oro de la excelsitud divina de la misma alma en un desarrollo de la conciencia. Hay otros que siguen intentando vincular los dos elementos, pero esto pues ya no se considera ciencia, esto sería pseudociencia, porque un camino de separación. Yo vi unos programas en España de un francés, no me acuerdo el nombre, que logró hacer una transformación de plomo en oro en un proceso delante de la televisión. Creo que hay un video de YouTube donde se muestra esto. Esto fue como en 1975, 76 que se dio esto. Pero bueno, eso es lo que sé. Otro aspecto que sé es que pareciera que uno de los más grandes, de los últimos grandes alquimistas en el siglo XX
uno llamado Fulcanelli, estaba muy preocupado en la década de los años 30 por la posibilidad de dividir el átomo. Y entonces resulta que Fulcanelli estuvo visitando a varios de los físicos que estaban trabajando tanto en Europa como en Norteamérica para decirles que no siguieran esa línea de trabajo de búsqueda de la descomposición o ruptura del átomo, porque desatarían unas fuerzas que después no podrían controlar. Y decían que había sido Fulcanelli el que escribió también El misterio de las catedrales, una obra que salió a finales del siglo XIX. Eso es lo que puedo decir. Bien, bien interesante. Creo que Estela escribió algo, no sé si eso... Ah, mira, sí, creo que es por ahí. Dice Estelita, en 1975 el alquimista Saint Germain transformó plomo en oro en directo en el programa de televisión Directísimo presentado por José María Íñigo. El experimento se realizó ante millones de espectadores y la presencia de químicos y joyeros en el plató. Sí, gracias. A eso me refería. Gracias, Estelita. Sí, eso fue lo que yo vi en algún momento. Sí, gracias. Muy bien. Y José Gersaín levantó la mano. Bueno, buenas noches. Y yo básicamente quiero intervenir para apreciar la muy buena presentación que nos ha compartido Luis Francisco, porque el documento me pareció muy interesante en la medida que lo encuentro como una lectura histórica, un recorrido muy interesante desde el pensamiento de los filósofos hasta los más avanzados personajes de la química. Y lo encuentro más como un recorrido histórico, pero no encontré, digamos, como la materia el fundamental para entender la necesidad y la estructura, cómo se estructuraría un proceso hacia la filosofía de la química. Entre otras cosas, porque como soy habitante de este planeta en el siglo XX, yo cuando me hablan de la química, después de que se terminé el bachillerato, lo máximo que he tenido es lo que nos llega por los medios y veo pues la química tan asociada a la agronomía, tanto desde lo positivo como desde lo negativo, a la alimentación, tanto desde lo positivo como lo negativo, al tema farmacéutico. Entonces, casi que mi apreciación de la química es como una ciencia de la vida. Y me parece que desde esa perspectiva no es tan autónoma porque hace parte de la oferta y responde permanentemente a ciertas necesidades que le vienen de afuera. Entonces, digamos, a la luz de pensar en una filosofía de la química, ¿qué tan autónoma es cuando realmente la química es respuesta a una serie de elementos que plantean desde afuera como interrogación y a los cuales normalmente da respuesta? Además, también la cabida para los elementos, digamos, epistemológicos en cosas tan, pues desde mi perspectiva tan cerrada del asunto, pues si yo tengo dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, eso es agua y me quita la sed. Si tengo dos de hidrógeno, dos de oxígeno, agua oxigenada y si me la tomo me muero, pero me puede limpiar una herida. Entonces, como que da respuestas a cosas muy concretas y en medida yo sigo pensando en la química como más una ciencia, como una parte más de la filosofía, de las ciencias asociadas a la vida. No sé ustedes qué me pueden decir al respecto. José Gersaín, gracias por tu intervención. Tal vez ahorita no recuerdas que me detuve a lo largo del proceso de la exposición mostrándote que desde los alquimistas, a qué se dedicaban los alquimistas en examinar en los procesos de reducción de materiales, de la putrefacción, de la consolidación, de los fabricación de los elixires, y yo fui comentando que había ahí procesos. Después me dediqué durante un rato, como parte de la investigación que hice, a hacer un análisis acerca de la ontología de la química, es decir, cuál es el objeto de estudio de la química. Y mencioné 5 componentes. Tal vez no los recuerda,
pero cuando hablamos de los 5 componentes de la química, estamos hablando de los detalles del objeto de la química. Recuerda que hablé de la estructura de la materia, de las propiedades de la materia, de los cambios en la materia, es decir, de las reacciones químicas, de las aplicaciones y síntesis de los nuevos materiales y de la interacción de la materia con la energía. Ya ahí encontramos que necesariamente nos vemos involucrados con el objeto de la química como ciencia. Ahora, si te parece, podemos decir lo siguiente, que la investigación científica en química utiliza una gran variedad de métodos para abordar los problemas y descubrir nuevas propiedades y reacciones. Algunos de los métodos principales incluyen, por ejemplo, los métodos experimentales. Estos son fundamentales en química y consisten en la observación y manipulación de reacciones en laboratorio. Está el modelado computacional, donde se hace el uso de simulaciones por computadora para predecir el comportamiento de las moléculas y sus reacciones químicas en una determinada circunstancia o escenario. Estos incluyen una química computacional y la dinámica molecular, permitiendo probar teorías y obtener resultados cuando los experimentos físicos son difíciles de realizar. Eso es un poco análogo a los procesos de investigación de simulación en física, por ejemplo, o en matemática. Están los métodos teóricos que incluyen el desarrollo de los modelos matemáticos y teorías que explican los fenómenos químicos observados, que obligan, por ejemplo, al desarrollo de una parte de la química que es supremamente sofisticada, que es la estequiometría, de la cual me voy a referir ahorita. La mecánica cuántica y la teoría del enlace químico son ejemplos de marcos teóricos usados para comprender la estructura y reactividad de las moléculas. Y esto obliga a, por ejemplo, en filosofía, a pensar sobre la materia desde una perspectiva distinta a la que lo hace la física. Está otro elemento que es lo de la química verde, que es una metodología orientada a la sostenibilidad que desarrolla los procesos para minimizar el impacto ambiental y el uso de recursos peligrosos. Y en ese caso, pues la química verde enfatiza en la eficiencia en el uso de los materiales y la energía para prevenir también los residuos. Está también el análisis estadístico y el diseño de experimentos utilizados para organizar y analizar de manera eficaz los procesos de investigación en química, y este método permite a los científicos establecer relaciones entre las variables y optimizar las condiciones experimentales. El diseño de los experimentos ayuda a maximizar la obtención de datos que sean útiles con un mínimo de pruebas experimentales y también un mínimo de riesgos. Y tenemos dentro de esto el desarrollo de una neociencia, pero dentro de la química, que es la ciencia de los nuevos materiales, también conocida como ciencia de los materiales avanzados o ingeniería de materiales, la cual se centra en el estudio y el desarrollo y aplicación de materiales con propiedades novedosas o mejoradas, con mayor resistencia, flexibilidad, conductividad o sostenibilidad. Y su objetivo es innovar el diseño de materiales que puedan ser más eficientes y cumplir, por ejemplo, funciones específicas tanto dentro de la tecnología, la medicina, la electrónica, la construcción y distintas industrias en general. Entonces, en ese sentido, hay que entender que, por ejemplo, todas estas ciencias relacionadas con la química, pues interactúan entre sí. Tenemos la física, que proporciona una comprensión profunda de la estructura y las propiedades de las materias a nivel atómico y molecular, que es también crucial para el estudio de los materiales conductores, semiconductores, superconductores y otros con propiedades físicas únicas. Ya vimos que la química es esencial para entender las reacciones y los enlaces que definen la estructura y las propiedades químicas de los materiales, y esto se complementa con lo que aporta la física. Por supuesto, están las ingenierías mecánica y civil, ya que estas disciplinas contribuyen a la ciencia de los materiales mediante el estudio de las propiedades mecánicas como la resistencia, la ductilidad, lo cual es esencial para aplicaciones estructurales de la fabricación. Y como tú lo intuiste muy bien, por supuesto está la biología, porque la bioingeniería de materiales
se enfoca en la creación de materiales biomédicos como implantes, prótesis, y esto se inspira en estructuras biológicas y esa rama es clave en la creación de materiales que sean biocompatibles y biodegradables. Y por supuesto está todo el asunto de la ciencia computacional y las matemáticas con las cuales la química también tiene una relación directa hoy por hoy, porque contribuyen a la simulación y al modelado de materiales, permitiendo predecir sus propiedades antes de su síntesis física. Y eso se utiliza mucho en la industria espacial. Entonces, vemos que en ese sentido las relaciones son totalmente necesarias y claro, la química tiene su propio estatus, pero está relacionada con estas otras. Pero la química, otro de los elementos que la distingue es el uso de un método que no tiene ninguna otra ciencia, que es la estequiometría. La estequiometría es una rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos de una reacción química. Vale decir que esta disciplina se basa en la ley de la conservación de la masa, que es un principio dentro de la química, que establece que la cantidad de materia se conserva durante la reacción química. Así la estequiometría permite pues, calcular cuántas unidades de un reactivo se necesitan para obtener una cantidad específica de un producto o determinar la cantidad del producto que se formará a partir de una cantidad dada del reactivo. Entonces, con esto pues trato de señalar que sí hay elementos que permiten tener con claridad unas bases para entender una reflexión filosófica sobre la naturaleza del objeto de la química. Camilo. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Muy buena tu exposición. El artículo en general plantea varios argumentos bien interesantes. Solo quería hacer una precisión acerca de lo que dices del alquimista de Saint-Germain. Me causó curiosidad y la estuve buscando por acá. No hay realmente evidencia ni nada que pruebe este suceso. Más bien, lo que pasó fue que se presentó en un programa llamado Directísimo que se transmitía en España, en donde solía transmitirse a menudo segmentos que incluían ilusiones y trucos para atraer la atención del público y de la gente. Entonces, pues pudo ser más un truco de cámara. Aunque pues cabe especificar que desde 1980 sí es posible transmutar diferentes metales en oro, pero con un proceso en donde se utiliza energía nuclear, por lo cual es un proceso sumamente costoso a nivel económico y técnico, por lo cual no se hace actualmente. Gracias. Sí, Camilo, gracias. Pero eso que decía Estela, simplemente yo lo vi y había allí unos, ¿cómo se llama? Joyeros, había unos químicos y yo vi el programa, eso duró bastante minutos, como 40 minutos en ese proceso, y hicieron las verificaciones de tal manera en lo que se podía ver. Por supuesto, podía haber sido, llamémoslo así, pues, un trucaje o lo que fuera, pero lo que se hizo fue que hubo joyeros por un lado y químicos por el otro que estuvieron observando como auditores del proceso junto con el presentador. Yo vi el video, yo recuerdo haber visto el video. Ahora bien, los detractores de cualquier cosa que no sea la ciencia empírica, pues dirán cualquier cosa, por supuesto. Eso a mí no me cabe duda, pero lo que me ha mostrado a mí la vida, lo que me ha mostrado a mí la ciencia, lo que me ha mostrado la tecnología, es que hay más formas de conocimiento de las que podemos suponer. Y esa, digamos, como prepotencia y soberbia que tienen aquellos que creen que el conocimiento del intelecto es el único conocimiento posible y el único conocimiento que da respuesta y soluciones a las cuestiones humanas, me parece que tiene una estirpe de soberbia que no permite ver otras cosas que realmente pueden acontecer y que están por fuera del paradigma de la ciencia, que es un pensamiento muy occidental, es muy de Europa, de occidental, de Europa,
es eurocéntrico y después se convirtió en angloamericano y se metió en todo el planeta. Siempre hay otras posibilidades y por lo menos yo como estudioso de la filosofía de la ciencia y de las ciencias, yo no niego esas otras posibilidades. Yo con eso concuerdo totalmente, pero pues digamos que el asunto ahí sería, ¿por qué solo hacerlo en la televisión pública y no haberlo hecho de nuevo? Es que no sabemos, pero yo entiendo que este señor en Francia había hecho, porque era un francés el que hizo eso. Ese señor lo había hecho en otros lugares y fue invitado a la televisión de España para que le hiciera lo mismo que había hecho anteriormente. Ahora, lo sí curioso después es que el señor, como como 6, 7 años después de eso, se suicidó. Entonces, eso sí deja, digamos, sospechas de, pero un tipo que es capaz de hacer eso, ¿cómo es que va a tener en su cabeza ideas de autoeliminarse? Pero bueno, eso queda ahí dentro del interrogante. Pero hay otras cosas, indudablemente, que están ahí y que no tienen una explicación desde el paradigma que nosotros manejamos, de ese académico que tú y yo, Astrid, manejamos, José Gersaín, Estela, manejamos. Y por eso yo creo que es recomendable tener una actitud humilde frente a saberes que no comprendemos o cosas que se dice que existen pero que no comprendemos. Es lo que yo podría decir, porque tampoco puedo defender eso que se dice que sucedió en la televisión y Estela se ríe. Total, de hecho me recuerda mucho como a principios de los 2000, que había mucho como un mito urbano de un científico que había logrado hacer funcionar un carro con agua y que fue también asesinado. Sí, también, sí. Que cada cierta época coge como fuerza y vuelve a reaparecer y está dentro del mito y sus argumentos de que sí existió y pues de que hoy en día se puede hacer indudablemente. Entonces es bien curioso y de hecho también algo que me surge a través de todo eso es que hay una parte importante que quiere rescatar el autor, es la importancia del compromiso ético que debe tener la química en el proceso tecnocientífico de la actualidad, porque como empieza un poco el autor, me parece que es un poco idílico su idea de que la ciencia mejora el mundo y cambia vidas. Yo diría que cambia las vidas de las personas que están sometidas a la guerra o de las que tienen mucho dinero. De resto, la mayoría de las personas no tienen el impacto de la ciencia de manera directa y creo que es ahí donde cabe cuestionarse realmente y más dentro de esa misma ciencia qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo eso por un supuesto beneficio de la sociedad, de la humanidad, de lo que sea que suponen. Yo comparto contigo ese planteamiento porque realmente la inmensa mayoría de la humanidad hoy estamos siendo conducidos, sea que lo queramos o no, por unas megatendencias que se imponen a través de las tecnologías, la economía, las formas de gobierno y dentro de ello, pues el uso del conocimiento de las distintas ciencias y tecnociencias nos llevan a eso. Y por eso, para nosotros como filósofos de la ciencia, el tener siempre la idea de la crítica de la tecnociencia actual, para ver sus límites y sus posibilidades y también puede ser una voz de, llamémoslo así, de denuncia o de divulgación de que esto no es tal como lo presentan las megatendencias de pensamiento de los medios de comunicación poderosos o cosas por el estilo, o de la academia tradicional. Sí, total. Es ahí uno de los problemas en donde yo creo que es donde la química debería, o por lo menos la filosofía de la química debería ahondar mucho más, pero sin duda de los más abandonados, pues ese tipo de planteamientos cada vez tienden a eliminarse más en los programas curriculares de las academias. ¿Tú te imaginas que hubiéramos visto nosotros en nuestra filosofía de la ciencia, en nuestra maestría,
elementos de filosofía de la química, me hubiera sido una cosa bien interesante, hermano. Sí, desafortunadamente más Filosofía de ahí la como transversal con Eugenio, pero filosofía de la alquimia. Claro está que no, eso ya lleva a otros campos, pero el de la filosofía de la química. Porque filosofía de la química sí, pero en la especialización. Filosofía de la química sí vimos. Pero no en la maestría. No. Y es que es precisamente transversal a la biología de la clase de Eugenio. sí, antes de darle la palabra a José Gersaín, es que precisamente sí, cada vez que se habla de estos temas, me recuerdan las conferencias que dio el profesor Eugenio Andrade, en donde hace relación al holobionte, y donde precisamente es esa relación de todas estas formas o las diferentes formas que pueden darse de la existencia y de la vida misma y cómo se conectan entre sí para tener unas formas o unas fisiologías que se ven más en una red o en un sistema y no como unas situaciones Separadas, sí. separadas. Sí. Bueno, ahora sí, José Gersain. Sí, bueno, yo quiero precisar que mi más cercano y reciente contacto con la química, pues fue leyendo como por séptima vez con Melquiades en 100 años de soledad. Pero quisiera que hay algo que en el texto que leímos el autor hace algún énfasis y que me gustaría que lo tocaras, Luis Francisco Astrid, al respecto de la relación de la química y desde la perspectiva de la bioética. Ya. Pues es que yo creo que de alguna manera, tanto Camilo como Astrid y yo dijimos, el asunto de la industria farmacéutica hoy por hoy, junto con la investigación médica, necesariamente toca con la filosofía de la química, pero básicamente de la bioquímica. Habida cuenta de que la formulación y diseño de cierto tipo de sustancias que supuestamente son de orden terapéutico y que pueden en efecto ser útiles para aminorar síntomas o eliminar anomalías dentro de los organismos humanos, eh, generan a su vez cierto tipo de efectos colaterales en otros componentes del sistema biológico humano, en poblaciones y que estén relacionadas con la pobreza o la miseria y porque hay algún interés, por ejemplo, de despoblar o de que no crezca tanto la población en ciertos lugares. Pero eso está, como lo dijo Camilo, en relación con la crítica a la tecnociencia actual, porque como dice Estela, todo eso está relacionado con el desarrollo de la economía, dentro de la cual pues la industria farmacéutica y la industria bioquímica junto con la farmacéutica pues tienen un maridaje que es fundamental. Y aquí los manuales de bioética quedan es para las facultades académicas, no para los dueños de las industrias, ni nada por el estilo. Estelita. Sí, pues era precisamente eso y pues es que realmente todo va con todo. De la lectura, a mí básicamente me queda una cosa. Después me salgo por la tangente con otra. A ver, voy a abrir mi lectura. Y es en la página 108. 108, porque me deja claro que este tipo de ciencias, o sea, la química y todas estas, necesitan de una materia de filosofía de la ciencia. Ya la encontré. En la 108 dice, esta dificultad se encuentra desde el principio de la formación de los químicos, pues en la mayoría de los programas de estudio de las carreras de química, la filosofía de la ciencia no está presente o es una materia aislada que no llena las expectativas de los estudiantes de química y por lo tanto no les ayuda a desarrollar el gusto por estos temas una vez que llegan a establecerse como investigadores o docentes. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos daban filosofía, pues era una cosa aburridísima y era la clase costura, ¿no?
Entonces es precisamente eso, ¿no? De que no sea una rueda suelta, sino que embone dentro de un programa y de un plan ya con una perspectiva apuntada a lo que debe ser, ¿no? Por ejemplo, en el caso de crear pensamiento crítico, de crear pensamiento también ético, de que, bueno, yo puedo hacer esto con estos elementos químicos, pero no debo hacerlo por tales y tales razones humanas y morales, ¿no? Entiendo, sí. Miren, yo pienso lo siguiente en relación con todo lo de la ética y la bioética. Realmente estas áreas tienen una característica deontológica. Me explico. La deontología es un componente de la filosofía que está relacionado con la metafísica y se refiere al deber ser. ¿Qué sería lo mejor que se debería hacer para tal y tal cosa? A lo largo de la historia humana estamos llenos de escritos y manuales de lo que es el deber ser, desde las religiones hasta los manuales técnicos de las industrias. Tenemos el deber ser. Una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que hay, lo que sería el ser de las cosas. Entonces, yo lo que veo que no es que la gente tenga que seguir códigos para que actúe de una manera. Puede ser que la gente necesite ilustración de cómo puede hacer mejor las cosas, de acuerdo. Pero el decirle a la gente, mire, es que usted debe actuar de esta manera, el deber ser, como hacen, por ejemplo, los sacerdotes o los religiosos o los pastores con sus comunidades. El asunto es que la gente hace lo que hace y lo hace por su propia conciencia. Los industriales, megaindustriales del planeta que tienen en sus manos el manejo de la tecnociencia, de la química, de la bioquímica y de la farmacéutica, ellos saben qué pueden hacer en un sentido más constructivo para la humanidad. Ellos conocen los códigos. O sea que el asunto no es que falte códigos de bioética o de ética. No, para la vida. Eso existe, está ahí, pero es letra muerta, porque es que eso no tiene nada que ver con la disposición personal de cada uno que quiera hacer las cosas de determinada forma. Por eso yo no creo en la ética. No creo en la ética en el sentido de que la ética pueda ser una utilidad de salvación para la conducta humana en el planeta. Pero sí debe haber una perspectiva de filosofía de la ciencia. No, o sea, quizás de mal la interpretación, pero pues ahí está muy claro. Hace falta la parte de filosofía ahora, de la ciencia. es que y esto no lo hemos visto solamente en esta lectura. Yo me acuerdo que hay otras que también se quejan exactamente de lo mismo. Mira, no, Estela, es que tu reflexión es correcta en el sentido de que, por ejemplo, la información de una filosofía de la ciencia sobre una determinada área puede llevar a las personas a tener mayor información y reflexión sobre lo que es la naturaleza del comportamiento dentro del campo de esa ciencia. Y que las gentes entonces tomen postura de lo que deben hacer y no hacer allí. Pero no establecer códigos de ética para que la gente haga esto, deba hacer esto. Es que no tiene sentido. Yo veo, no funciona. Yo veo que los códigos de ética no funcionan. Si de hecho los códigos civiles, penales, todos los códigos, todas las estructuras jurídicas no funcionan. Si la gente se acoplara a los códigos jurídicos, la humanidad no tendría problemas. Pero la gente no hace eso. La gente tiene problemas y entonces las talanqueras son los códigos. Es lo que yo veo para proceder. Es lo que yo veo. No sé. Yo en ese sentido estoy muy desesperanzado con lo que es la bioética y la ética. Cualquier tipo de ética, la verdad. Porque, por ejemplo, para ello actuar de una manera que sea equilibrada, equitativa con otras personas, yo no necesito de un código que me diga yo debo actuar así. No, es que siento, es un asunto que no es de pensamiento, es de sentimiento. Siento que debo actuar así porque es mi naturaleza. O sea, es interno de la persona. Y los códigos de ética no se internalizan, es lo que yo veo.
Es mi perspectiva. Seguramente otros defenderán la necesidad de códigos de ética y de bioética. Seguramente. Sí, y si a eso que está diciendo Luis Francisco le sumamos que en la medida que se sube en la jerarquía social, pues hay menos interés por hacer que esos códigos o principios éticos se cumplan porque está por encima la condición monetaria o la financiación. El Entonces, poder. Sí. el lucro, entonces es más como aplicable a las personas que estamos en condiciones socioeconómicas cada vez más abajo de la escala. Claro. Yo creo que los códigos se establecen para el grupo mayoritario de personas que somos subordinados. La ley es para los de Ruana, decía mi mamá. Excelente. Yo pienso igual. Excelente, sí. En la medida que se sube en la jerarquía social, esas cosas no son importantes o no tienen fuerza, entonces pues sencillamente no van. Por eso José Gersaín tiene razón cuando decía que el autor es algo que ingenuo, es ingenuo el plantearlo de la bioética. Pues sí, bueno, yo no tendría más que decir, yo no sé. Pero en el texto no, ahí lo leí, en el texto no está hablando de la bioética. Bueno, en la parte que yo leí, está hablando en la parte de la filosofía de la ciencia, que no está presente. En la parte final, tal vez. La bioética y la filosofía de la química. Ah, sí, pero sí. Yo no me refería a esa parte, solo de la página 3. Y bueno, ya. Sí, ajá, y precisamente sí ha habido una constante de que en varios textos hemos encontrado de que hace falta filosofía de la ciencia dentro de, pues, esos, no sé, planes, carreras, materias, no sé cómo decirlo. Ya no, no, Estelita, ahí te doy toda la razón. Quizás se tergiversó porque yo puse las palabras de ética y otra, pero no, en realidad no. Está bien. Claro, el estudio de la filosofía de la ciencia dentro de las distintas disciplinas profesionales permite a los estudiantes conocer el aspecto ontológico y epistémico de los conocimientos de su carrera. En la medida en que son capaces de identificar esos elementos, los objetos de estudio, la forma en cómo se produce ese conocimiento de los objetos de estudio, los problemas que pueden suceder permiten tener un conocimiento filosófico sobre ese conocimiento que es científico o tecnológico. Eso sí, lo necesitan todas las profesiones. Es que de hecho no existe filosofía, existen filósofos y no filósofos profesionales que publican libros. Esos son unos showman que hay ahí a veces, o son autores que buscan fama porque están en universidades. Se necesita que todo ser humano tenga una actitud filosófica. Y una actitud filosófica no es formular una teoría, sino ser capaz de reflexionar sobre un componente de sus vidas y que le permita con ello tener claras las ideas para tomar decisiones que sean lo más acertadas posible para su condición con respecto al punto que se está reflexionando. Es lo que yo veo. Y si en alguna medida este canal contribuye a eso, pues me parece genial. Sí, Estelita. Bueno, pues de otra parte, cuando estaba haciendo la lectura, me acordé de una frase que decía, tan loco como un sombrerero, ¿no? Esa es una frase que me llevó a recordar a Alicia en el País de las Maravillas, y no sé en qué momento yo leí de que los sombrereros, los que fabricaban sombreros en el siglo XIX, bueno, por esas épocas, se volvían locos porque utilizaban mercurio. Utilizaban mercurio para hacer los sombreros y terminaban con una intoxicación de mercurio. Ya, claro. Y de ahí se viene acuñando el término o la frase de tan loco como un sombrerero. Y entonces me puse aquí encontré lo del mercurio. Decía, la exposición del mercurio causaba una enfermedad llamada hidrargiria o envenenamiento por mercurio.
Los síntomas eran temblores, convulsiones, espasmos, náuseas, alteraciones del sistema nervioso, depresión e incluso sobreexcitación. Eran similares a los atribuidos al sombrerero loco, personaje de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y la hidrargiria era muy común en los fabricantes de sombreros hasta mediados del siglo XX, cuando se descubrieron las causas. Entonces, eso es en 1730, a mediados de esa época empezaron a utilizar el mercurio. Entonces me puse a buscar como más ejemplos de cosas que nos resuelve la química y que uno daba por hechas por otros lados, pero que no entendía la raíz, ¿no? Entonces, encontré toda la parte de los vestidos y encontré un artículo de la National Geographic que habla de que en 1861 el poeta Longfellow estaba sentado ahí con su esposa y de pronto ella empezó a arder porque se le incendió el vestido y era pues con todas esas cosas que le ponían a la ropa de las mujeres, ¿no? Entonces decía, y bueno, la señora se muere al día siguiente por las heridas tan graves. Les decía que los delicados vestidos de algodón y de tul eran un peligro de incendio. Además, había que acordarse que en esa época no había luz eléctrica, sino velas. Y entonces era un peligro de incendio para ellas y muchas terminaban muertas por quemaduras, ¿no? Además, estaban fabricados con tintes y esos tintes, ese tipo de anilinas, inflamaban los calcetines, por ejemplo, el tinte que les usaban a los calcetines inflamaba los pies de los hombres y provocaba llagas y también les provocaba cáncer en la vejiga. Las mujeres utilizaban maquillaje de plomo que dañaba los Sí. nervios, las muñecas, por lo que no podían levantar las manos. Además, se ponían peinetas de celuloide. Algunas mujeres llevaban en el pelo y las cuales podían explotar si se calentaban demasiado. Acuérdense lo que pasaba con las películas cuando se incendiaban, ¿no? Los principios del cine. En Pittsburgh, un periódico informó que un hombre que llevaba un peine de celuloide había perdido la vida mientras peinaba su barba larga gris. Su larga barba gris. Y en Brooklyn explotó una fábrica completa de peines. Bueno, sigue hablando del maquillaje letal, de las pastillas de arsénico, de los polvos de plomo para el maquillaje, etcétera, etcétera. Entonces, pues es ver cómo, bueno, acá explica también de por qué era que usaban el mercurio para los sombreros. Eran unos sombreros de piel de conejo, y entonces, o de liebre, y para que las pieles se mantuvieran unidas en forma de fieltro, los sombrereros las cepillaban con mercurio. Y el mercurio, pues, inhalaba directamente al cerebro. Muy interesante eso, Estelita, muchas gracias. Y eso me remite a lo siguiente, que sería como una parte de lo último que yo diría acá, y es que la industria química y bioquímica hoy está vinculada con toda la industria alimentaria, pero la industria alimentaria a su vez está relacionada con la industria farmacéutica y la industria bioquímica. Y los dueños de unas cosas también son dueños de la otra. Entonces es posible que a través de los alimentos se transmitan cierto tipo de sustancias que pueden generar determinado tipo de anomalías de salud, que entonces después lo recogen a través de los sistemas de salud, la industria farmacéutica, como una especie de carrusel donde van poniendo a la población como borregos a trasladarse económicamente de un sitio a otro a través de la comida, medicamentos, servicios de salud, etcétera, etcétera. Eso me hizo acordar un poco lo que estaba señalando desde hace mucho tiempo. O sea que el asunto hoy está de otra manera y tal vez de una forma muy sofisticada y masiva. Sí, también encontré lo de las chicas del radio, que es que empiezan a principios no me acuerdo si era la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que empiezan a utilizar radio para iluminar los relojes, para que los relojes brillaran en la oscuridad, los minuteros y los segunderos, y tenían la costumbre de que para que les quedara bien fino el trazo, con los labios, afinar el pincel, y pues obviamente todas murieron de cáncer, ¿no? Y este artículo del National Geographic pues termina de que eso no quedó atrás, porque incluso empieza a hablar de la fabricación de ahorita de los pantalones ¿cómo se llaman? Aquí les llaman mezclilla, de los jeans, de los blue jeans, y que para desgastarlos les tiraban como un poco de arena, les mandan como cuando están opacando un vidrio, ¿te acuerdas que lanzan una pistola de arena y esa arena como que hace opaco el vidrio, pero lo deja atrás? Cuando los marcan, ¿no?
Y, Sí. y entonces cuando están desgastando estos pantalones de blue jean o vaqueros o de mezclilla, ese polvo de silicio se les mete en los pulmones a los obreros y pues Ya. muerte segura. Entonces, era un paso como de lo que pasaba hace años con los efectos que desconocíamos de los químicos a lo que sigue sucediendo hoy en día. Y no vamos para lejos con los champús y todos los parabenos que ahora están diciendo, oiga, cuidado con el champú que no tenga parabenos y todos echándonos eso en la cabeza y absorbiéndolo por las mucosas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, yo por lo pronto me retiro. Les agradezco mucho a José Gersaín, a Estelita, a Camilo y a Astrid. Y entonces sería hasta la próxima semana. Felicidades. Entonces, Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. Francisco, gracias a todos, que estén muy bien. vamos a parar la grabación. Chao, chao.